Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, economista, referente histórico de la CTA Autónoma y en este caso además uno de los impulsores, de los firmantes del juicio político contra el presidente Javier Milei. Sí. Un poco para arrancar por ahí, si se quiere, la charla. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Arrancamos un poco tal vez por lo que pasó ayer, ¿no? Antes de meternos a hablar del juicio político, ¿cómo viviste la marcha federal universitaria ayer? La verdad que la viví con muchísima felicidad, fue absolutamente conmovedor ver la multitud que se agolpó desde todos lados. Esto dando la pauta respecto a que cuando se toca algo que involucra al conjunto de la comunidad y que específicamente además representa y para todos configura una institución claramente pública, ¿no? Que realmente le brinda oportunidades a todos, que de alguna manera simboliza en gran esa tradición cultural y política de la Argentina de la movilidad social ascendente, una Argentina que muchas veces ha sido cascoteada y que ha vivido en las últimas 5 décadas un proceso de deterioro muy importante. Cuando eso es lo que es agredido, la comunidad tiene o muestra mucha capacidad de respuesta. La verdad que nos pareció formidable, fue maravilloso transitar las calles con semejante multitud donde no podíamos prácticamente ni movernos. Uh-huh. La verdad que fue una maravilla que vuelve a hablar muy bien de la capacidad de reacción que suele tener nuestro pueblo frente a este tipo de agresiones, ¿no? Uh-huh. En donde claramente acá hubo una identificación por parte de muchos respecto a que en el tema universitario se jugaban demasiadas cosas, ¿no? Uh-huh. No se jugaba simplemente el tema de los estudiantes que hoy están cursando, se juega en gran medida la perspectiva de futuro, digo, en el tema de la agresión sobre la universidad, sobre el sistema científico-técnico, sobre educación superior y demás. Me parece que hubo una comprensión cabal del problema que estaba en discusión y por eso creo que hubo un abrazo general de la comunidad argentina respecto a que eso no se tiene que tocar. Claro, y ahí me parece que hay un sinónimo posible, ¿no? La universidad, con el significado de la palabra universo y universal, con nosotros. Me parece que hay un proceso de identificación muy fuerte de la población y que las agresiones lo han como reforzado con la universidad como institución, incluidas las universidades privadas. Muchos docentes y alumnos de privadas de élite fueron también y acompañaron. Eso me llamó mucho la atención. Sí, es que yo creo que por eso la universidad tiene es un símbolo y atraviesa, es absolutamente transversal el apoyo y es profundamente plural, y creo que dentro de los que se movilizaron había una cantidad muy importante de gente que seguramente votó a Milei. Eso no, más allá de los cánticos y los saltos diciendo el que no salta votó a Milei, yo estoy convencido que en el más del millón de personas que se movieron a lo largo y a lo ancho del país, alguien que sacó el 56% de los votos en la Argentina en el balotaje, indudablemente hay muchos que lo votaron y que se movilizaron. De hecho, yo recuerdo a quien habló en nombre de los estudiantes de ingeniería y claramente era alguien que se movilizaba específicamente por el impacto que producía en términos concretos sobre la perspectiva que tenía la facultad y la perspectiva de todos los estudiantes que ahí estaban y demás, y no tenía ni un gramo de definición ideológica contraria al gobierno, todo lo contrario, al revés, te diría que tenía puntos de contacto. Así que yo creo que la universidad es como un símbolo, digamos, de una tradición
tradición cultural y de una historia aparte de la Argentina de los sectores medios, ¿no? La historia de que en la Argentina los pibes pueden tener una salida superior a la que tuvieron sus padres, y creo que además todo el proceso que se vivió en las últimas 2 décadas de generalización de universidades en diferentes lugares del territorio también le otorgó un componente de federalismo muy relevante a todo lo que en todo caso significó la movida de ayer. O sea, acá no estaba en discusión simplemente la universidad situada en las principales ciudades de la Argentina, sino que la universidad ha logrado situarse en una amplia franja del territorio nacional, y me parece que eso hizo que esto tuviera la envergadura que tuvo, ¿no? Claudio, y yendo directamente al texto y a la presentación que hicieron de este pedido de juicio político, ahí hablan de genocidio económico. ¿Qué cuestiones se tomaron en cuenta, se plantearon para poder plasmarlo así, que suena muy fuerte además, ¿no? Genocidio económico. Mirá, para cualquiera que entienda algo de economía, a nadie se le escapa cuál era el impacto que podía producir la definición de 2 medidas concretas. La primera, la definición de una devaluación del 118%, que fue la devaluación más importante de las últimas 5 décadas, superior a la que hiciera en su momento Martínez de Hoz en el marco del golpe del 76, y superior incluso a la del Rodrigazo, del final del periodo de Isabel Perón. Así que en este sentido, eso combinado con la estrategia de desregulación general de mercados fuertemente concentrados y manejados por un puñado reducido de empresas, esa combinación entre devaluación y salto y desregulación de precios, salto cambiario y desregulación de precios, produjo un proceso de transferencia de ingresos monumental que hizo incrementar los niveles de pobreza y de indigencia de manera significativa en la Argentina. Así que, digamos, en alguna medida acá hay un genocidio por planificación de la desigualdad, con las medidas adoptadas que nadie podía esperar que tuvieran un efecto diferente. Esos efectos están discutidos, estudiados, se conocen, digamos, y en este sentido se saltó de 41% de pobres en el tercer trimestre del 2023 a cerca de 55-56% al momento actual, y pasamos de alrededor de 8% en materia de indigencia a una situación en donde ya estamos en torno entre el 15 y el 18%, en donde el hambre se ha disparado en la Argentina, y simultáneamente al tema del hambre, en donde vos tenés prácticamente 7 millones de personas bajo la línea de indigencia, se produce una definición adicional en términos políticos, que es la interrupción de la asistencia alimentaria. O sea, en simultáneo con el incremento de la cantidad de gente en situación de indigencia, tenés una definición institucional que es interrumpir la asistencia a los comedores comunitarios de todo signo, no solo a los comedores comunitarios manejados por organizaciones sociales que pueda uno ubicar en tal o cual palo político. Comedores comunitarios maneja la Iglesia, comedores comunitarios manejan organizaciones no gubernamentales que no tienen filiación partidaria o política, por decirlo de alguna manera, y en este sentido la interrupción de la asistencia alimentaria ha sido completa. O sea que esa doble combinación entre medidas que acentuaban la desigualdad por una redistribución de ingresos en una dirección bastante concreta, y al mismo tiempo el crecimiento que eso implica en términos de pobreza e indigencia, acompañado de definiciones que interrumpen la asistencia alimentaria, ubica la posibilidad de hablar de este tema. A esto hay que agregar también la situación de digamos, de la suspensión de la ayuda a los casos de patologías sumamente graves, oncológicas y demás, en donde hay una dirección de asistencia
y ayuda a situaciones especiales, que también se le suspendió el financiamiento y que produjo que ya no se pudieran asignar medicamentos vinculados a enfermedades oncológicas, tampoco se pudieran garantizar o financiar tratamientos biomédicos para determinado tipo de patologías, y que produjeron en concreto durante estos últimos 4 meses muertes concretas, sí, de hombres y de mujeres que estaban en situación especial y que carecieron del apoyo que venían teniendo hasta ese momento, ¿no? Ese tipo de situaciones, sumadas a, digamos, yo diría la madre de este tema, que es el famoso decreto de necesidad y urgencia 7023, que es con el que comienza la gestión de Milei, que es básicamente la puesta en escena de un intento de reforma constitucional por decreto, que supone prácticamente avasallar todo digamos, la división de poderes, y al mismo tiempo otorgarle al Poder Ejecutivo una facultad legislativa que la propia Constitución le cuestiona, y plantear el tema de una situación de emergencia que involucra que el Ejecutivo pueda durante 4 años gobernar por decreto, silenciando el debate parlamentario, acompañado de definiciones que involucran todas las áreas de la vida económica, social y política e institucional de la Argentina, y que son una verdadera reforma constitucional por decreto, porque no recibe, ni tiene, ni reside ningún procedimiento de lo necesario para reformar la Constitución, hasta lo que ha pasado en la última intervención del hoy presidente de la Nación en la reunión del Yau Yau, donde claramente coloca a aquellos que fugan divisas en el lugar de héroes de la humanidad, porque se entiende la necesidad de evadir impuestos. O sea, Claudio, instiga a sectores de la población a claramente avanzar, digamos, violando el régimen penal tributario y demás. Hay una instigación al delito, hay una intervención del Estado que termina avalando la comisión de crímenes comunes, como puede ser la muerte de personas que no recibieron la asistencia, hay abandono de personas concretamente, hay avasallamiento de la división de poderes, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, y hay, como lo tipifica la propia Constitución, un intento claro de tratar de sumar lograr la suma del poder público, lo cual la propia Constitución tipifica como traición a la patria. Así que las causales para poner en marcha e iniciar un enjuiciamiento respecto al tema del mal desempeño en sus funciones, de hecho te diría que hasta el propio tema del financiamiento o no de las universidades, la asfixia financiera que está operando sobre las universidades, también entra en colisión con la propia Constitución Nacional. La Constitución nuestra tiene una plataforma incluida que involucra como piso de la democracia en la Argentina el Estado social de derecho, no es solo el Estado de Derecho, y supone la vigilancia de derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, que prácticamente todas las políticas de este gobierno y todas sus prácticas institucionales son en gran medida violatorias del marco constitucional. Ahora, Claudio, así que acá lo que hay un tema, claramente es un gobierno con legitimidad de origen, pero con una clara ilegitimidad a la hora del ejercicio de sus funciones. El camino parlamentario, tomando nota que ahí es donde se ha presentado este documento de 25 páginas, los propios diputados no prestaron quórum para tratar el tema de los fondos para el sistema educativo, entre otros fondos para las universidades, el FONIT, digamos. La Cámara de Diputados hoy es un lugar bastante lábil y con una oposición también bastante frágil. ¿Cómo lo leen ustedes? Mirá, yo creo que el escenario de la disputa política en la Argentina involucra la capacidad de construcción política en el llano, en la calle, y la presión sobre las instituciones existentes. Es la construcción política en la calle, la construcción política en el Parlamento y la construcción política en el Poder Judicial. Claramente la matriz de representación institucional que domina el Poder Parlamentario y el Poder Judicial es conservador hoy en la Argentina. Ahora, al mismo tiempo, también es una institucionalidad
que puede y suele ser permeable a la presión. De hecho, objetivamente, si uno mira de manera abstracta la cuestión, uno diría, a ver, el decreto de necesidad y urgencia 7023, que prácticamente le pone un candado al Parlamento y establece como único referente de la legalidad al Poder Ejecutivo, debería haber sido rechazado por el Parlamento en 48 horas. Bueno, no ocurrió. Fue necesario todo un proceso de cuestionamiento político que se ha venido dando y que terminó teniendo, por ejemplo, una respuesta concreta en el terreno del Senado, el decreto. En este sentido, la presión de diputados hay que multiplicarla. Nosotros estamos pensando en el lanzamiento de una campaña pública, conseguir 1 millón de firmas que de alguna manera sirvan para empapelar la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Nación, porque acá se necesitan las dos cosas. El argumento de la Corte de que no quiere decir nada hasta que la política resuelva tampoco es razonable, porque lo que la Corte tiene que decir es distinto a lo que tiene que decir el Parlamento. El Parlamento puede rechazar políticamente el decreto y por lo tanto a partir de ahí el decreto no rige, pero todos los efectos que el decreto produjo se mantienen. En cambio, la Corte lo que tiene que definir es la inconstitucionalidad, la nulidad y lo insanable de ese decreto, que hace que una vez anulado ese decreto, los efectos que produjo deben ser revisados. Consecuentemente, acá son las dos instituciones las que están en mora. Y en el caso parlamentario, además, estamos lidiando con una ley que rige, que es absolutamente inconstitucional, que es la que pide que para que se rechace un decreto de necesidad y urgencia, resulta que se necesitan las dos cámaras. Es un verdadero despropósito, porque en ese marco se le otorga al Poder Ejecutivo una facultad legislativa que es superior a la que tiene el Parlamento. En el Parlamento Nacional ninguna ley puede salir por una sola cámara. Para que haya ley tienen que estar de acuerdo las dos. Acá el Senado dice que no, diputados dicen que sí. Lógico es que el DNU se caiga, sin embargo sigue vigente porque hay una ley que es inconstitucional en sí misma y que sin embargo el control de constitucionalidad que la Corte debería haber hecho no lo hizo. Así que en este sentido se la está pelea pronunciando es una pelea que empieza. En este sentido estamos poniendo un instrumento a disposición tanto del debate público, de la comunidad, como también de la institución parlamentaria para ir generando las condiciones que permitan que en el marco de la más absoluta ilegitimidad en el ejercicio del poder que está llevando adelante este gobierno, estemos en capacidad de limitar esto lo más pronto posible. Claudio, muchas gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Claudio Lozano, economista.